El buen Ocarina of Time es uno de los juegos más queridos de la saga, y como Kanto es para Pokémon, Ocarina lo es para Zelda, por lo que hay que capitalizarle, papá. ¡Sí! Y desde ese noble ideal de llenarse los bolsillos a base de nostalgia, viene esta secuela de Ocarina, hecha en América y licenciada por Nintendo, Link and the Portal of Doom. ¿Qué es esto exactamente? Pues es un libro infantil, el cual trae pegatinas donde solo una es de Link de Ocarina, y el resto son de juegos que ni siquiera encajan con la portada de Majora Más. Así de descarado es el plan para quitarte los dineros. Fue escrito por Tracy West, conocida por sus libros de Pokémon, quien, bajo el sello de Nintendo Heroes, nos trajo esta aventura publicada por Scholastic en 2006 y solo distribuido en Estados Unidos. Y aquí viene mi primera pega, el target. Este libro era para niños de primaria, de tercero y como mucho quinto grado. Pero te están contando la secuela de un juego que salió 8 años antes. El que jugó Ocarina de niño en su día ya tiene entre 16 y 18 años. Los juegos de Zelda más recientes en ese momento eran Minish Cap y ya mero salía Twilight Princess. No solo eso, me burlé de las pegatinas, pero es que ninguna es de un juego reciente. Todas son de juegos anteriores a Wind Waker. Si esta es la desconexión del marketing, ya te imaginarás cómo es el libro por dentro. Comencemos a hablar del libro y la trama. No comienzo con la sinopsis o los resúmenes porque la verdad es que no me convencen mucho que digamos. Al principio del libro, Link escucha unos gritos pidiendo ayuda. El libro nos dice que es un granjero delgado. ¿Sabes qué dicen la sinopsis y los resúmenes sobre esto? Que el granjero es Talón. Pero, ¿qué es esto? Si Talón no es delgado, podrá ser mal padre, abandonar a su hija, posiblemente ser un carero porque es el único que vende leche, pero jamás una mala referencia a Mario. Aquí otra inconsistencia más. Aunque Link escucha los gritos, es Navi quien le dice que alguien necesita ayuda en la granja. Espérate un segundo. ¿Cómo que Navi? ¿No que esto es una secuela? Pues en la sinopsis dice que esto ocurre en algún momento de Ocarina. Tendría sentido si no fuera porque cuando el granjero le dice a Link que tenga cuidado, el libro nos relata lo siguiente. Link se volvió sin decir una palabra. Ten cuidado, muchacho. ¡Ja! Si ese granjero supiera lo que Link había visto, lo que ya había luchado, no le diría que tuviera cuidado. ¿Cómo? Exactamente qué cosas ha visto y qué luchas ha tenido. Si esto es después de obtener las piedras espirituales, no tiene sentido. Ocurriría el ataque de Ganondorf. Y no puede ser entre medio de alguna de las piedras porque en el libro veremos que Link ya conoce lugares que no debería. Vale, esta parte de la sinopsis y los resúmenes son de sitios en español, pero me hicieron mucha gracia y quise incluirlos. En inglés están correctos. Aún así, en inglés dice que es una secuela, por lo que sigue sin tener sentido que esté Navi. Situar este libro es peor que situar las películas de los Caballeros del Zodiaco en la continuidad de la serie. Y eso no es todo. Más adelante hay cosas que nos harán dudar más en qué parte de Ocarina of Time sucede esto. Pero no nos adelantemos. El problema del granjero, el cual, por cierto, no tiene nombre, no sé por qué dicen que es Talón, es que sus cucos han escapado. Link, temiendo que fueran lobos, entra al bosque, que está al lado de Kakariko, supongo, pues nos dicen que Link y Navi andaban cerca de allí. Como sea, al entrar al bosque se encuentra con un vórtice gigante pegado a una pared. Link es casi absorbido por este, pero al estar cerca del vórtice, escucha unos lamentos. Logra saltar a un lado y despegarse de la fuerza de atracción del portal. Casualmente cae cerca de una inscripción, la cual está escrita en iliano antiguo, junto a un mapa que indica a dónde debes ir para poder sellar el vórtice. Vale, esto es un libro para niños, tampoco podemos pedirle la complejidad extrema. Un mapa casualmente colocado está bien. Sigamos. Link y Navi no pueden leer iliano antiguo, o sea, el idioma que están hablando en ese momento, pero por suerte para nosotros llega Kaepora al rescate. Lee la inscripción y pues... Abriré cuando las estrellas se alineen y la luna llena cuelgue en el cielo de verano. Una puerta a un mundo más allá de este mundo. Un mundo de peligro,
terror y lucha. Cerraré cuando suene la canción. Cerraré hasta que las estrellas se alineen una vez más. Mira, que se llame The Portal of Doom no es ninguna broma. Al parecer, este lleva a un mundo que prácticamente es un purgatorio y al cual acaban de ir todos los cucos perdidos y pasarán ahí la eternidad. Bueno, que la nueva misión de Link es cerrar este portal antes que se trague a todos en Hyrule, siguiendo un mapa con marcas en forma de notas musicales, por si eres tonto y no puedes seguir la trama de que debes buscar notas musicales en un libro infantil de 12 capítulos, que a tamaño de letra y espacio normal apenas suman 13 páginas. ¿Será Link capaz de salvar Hyrule? ¿O serán él y Navi absorbidos por el portal como todo lo demás? Y así como comienza Link and the Portal of Doom. Siguiendo con la trama del libro, la idea es buscar 5 fragmentos de una canción dividida en 5 lugares repartidos por todo Hyrule. Bueno, no, solo están repartidas en esta zona, en el oriente de Hyrule, por lo que no veremos mucho. La primera está en el campo de Hyrule, un poco más abajo de Kakariko, pero está oscureciendo al momento de llegar cerca del primer fragmento. En ese momento, son atacados por Stalchiels. A Link no le preocupa porque está armado con su poderosa espada Deku. ¿Es una espada de madera o algo así? ¿Y la espada Kokiri dónde está? ¿Cuándo demonios ocurre este libro? Derrota a los 3, pero uno lo agarra de la rabadilla y Link al eliminarlo se cae de espaldas. Y casualmente, en el campo de Hyrule, donde casi no hay ni una sola piedra brotando de él, Link, como si de novela mexicana se tratase, golpea su cabeza contra una. En vez de irse con Ilia bendita, solo se queda desmayado. Y aquí ocurre algo muy extraño. Zelda se le aparece. Cualquiera, yo incluido, pensaría que era una alucinación. Pero más adelante veremos que no, pues que le spoilea a dónde debe ir. Al despertar, a la mañana siguiente, recuerda las palabras de Zelda. La ayuda está más allá de los robles. Y cerca hay unos robles formando un arco con una roca agrietada. Haciendo el 1 más 1 más celdero, saca una bomba y explota la roca. Revelando una una fuente de las hadas. Dentro hay 5 hadas de colores que tocan una nota cada una, formando el primer fragmento de 5 notas, de un mapa con 5 marcas. La verdad es que no se calentaron la cabeza con los números. Link, con la ocarina que le dio Saria, memoriza el fragmento. Las hadas lo curan del chichón en la cabeza y ahora por el siguiente fragmento. Después de No Mazmorra y No Jefe, ahora nos dirigimos al Bosque Perdido, donde está el segundo fragmento de canción. Justo pasa por la aldea Kokiri, donde habitan elfos del bosque. ¡Ay, mis ojos! Por favor, Miyamoto, diles que no son elfos. Link pertenece a una raza de elfos llamada Kokiri. ¡Ay, mis ojos! Bueno, al menos veremos interactuar a Link con algún Kokiri, Saria o tal vez Mido. Hoy no había tiempo para hablar. ¿En serio? Lo único medianamente interesante en todo lo que llevamos y pasan de largo, pues nada, que entran al Bosque Perdido. Después de despistar a unos Deku Scrub y una pelea un tanto decepcionante con una escútula, Link y Navi llegan a un claro donde 5 pajaritos están entonando 5 notas. Espérate un segundo, ¿esos pájaros siempre están allí esperando a que alguien llegue? ¿O la providencia hace que estén allí cuando se les necesite? ¿Y cómo sabemos si no son solo pájaros que están por ahí? Tal vez hay hadas ocultas en un agujero con las verdaderas notas. Pero estas y otras dudas no importan porque Link entona las notas y la marca en el mapa que lleva consigo se ilumina. No lo había dicho antes, pero Link hizo una copia del mapa con una tiza negra, haciendo un grabado en un papel. ¿Por qué las notas grabadas en un pedazo de papel que el mismo Link hizo se iluminan cada vez que encuentra un nuevo fragmento de canción? ¿Todo grabado de ese mapa haría lo mismo? ¿Es mágico ahora? Al igual que las otras preguntas, no importa. Solo acéptalo, que si no, Link jamás sabría si encontró o no los fragmentos. Y ya vamos por el final del 4º capítulo. Súbete al Banana Móvil y no haga más preguntas. No solo que los pájaros sabían la canción, sino que guían a Link por un túnel, el cual sale al mercado de Hyrule, desde el Bosque Perdido. Hasta el mismo Link dice que está confuso. Como sea, él cree que si ha ido ahí es por algo, así que se pone a buscar ese algo por el que está ahí.
llega a una tienda de pócimas y recordando que casi muere a manos de unos Stalchief, decide comprar una pócima para recuperar la vida. Y obviamente compra la roja. No, compra una verde. Las verdes son para recuperar magia. Espero que esta confusión por parte de Link sea porque más adelante necesite magia y esto sea otro golpe de suerte. Pues nada, siguiendo el mercado, ese algo que le hacía falta es un escudo iliano, ya que los siguientes fragmentos están en la montaña de la muerte, así que lo necesitaría. Después de un regateo con el vendedor, haciéndome recordar cómo podías comprarlo más barato hablando con el guardia de Kakariko, además de dejarme más confuso sobre en qué parte de Ocarina estamos, que Link no tiene el escudo, pero sí bombas. Bueno, vamos al siguiente fragmento en la montaña de la muerte. Y mientras va de camino, este libro me hace dudar aún más de dónde está posicionado después. Link utiliza el arco de las hadas contra unos tectites que casi lo matan. ¿Después de qué se sitúa este libro? Link, cuando estaba con el granjero, lo miraba por sobre el hombro, que él podía con cualquier cosa, que había vivido y luchado cosas inimaginables y salido victorioso. Pero en este libro estuvo a punto de morir ante unos Stalkis, unos Deku Scrub, una Escútula y ahora mismo ante unos Tectites. La verdad es que el libro no lo deja muy bien parado, que digamos. Pero no hay tiempo para pensar en las incoherencias, porque un Goron rockero salvaje aparece, tocando cristales como si de tambores se tratasen, entonando casualmente 5 notas. Con ello, Link obtiene el tercer fragmento de canción y, después de aceptar una invitación para pasar la noche en el Festival Goron, nuestro héroe se toma un merecido descanso. El portal a un purgatorio sin fin podrá esperar. A la mañana siguiente se adentra a la caverna de Dodongo, donde se encuentra el siguiente fragmento. Link se quedó helado de miedo. Estaba cara a cara con un Lizalfos. ¿En serio? No es por nada, libro, pero en el párrafo anterior a esto nos dices que Link ya había vencido a los Dodongos, por ende también al rey Dodongo, y ahora resulta que le teme a un Lizalfos. Pues nada, el monstruo le hiere la pierna a Link, este utiliza una flor bomba para distraerlo y con el tirachinas y la nuez Deku logra paralizar al Lizalfos y así vencerlo. Pero con su herida en la pierna no podría seguir, así que Navi le dice que tiene que curarse y saca la pócima verde, que sí la compró para curarse. Ay, madre santísima. Como sea, al final no se la toma porque un Kissy se la tira al suelo. Súbanle el salario a ese Kissy. Acaba de ahorrarnos más incoherencias. El héroe ahora sí está condenado, pues con sus últimos suspiros logra murmurar: lo siento, princesa, te he fallado. El libro nos transporta al castillo de Hyrule, en una escena junto a Zelda e Impa. Zelda habla de sus inquietudes, siente que Link está en peligro. Algo va mal, algo va muy mal, puedo sentirlo. Y el libro nos regala esta nueva habilidad. Zelda cerró los ojos e intentó centrarse en Link. Si se esforzaba lo suficiente, podía percibirlo, sentir lo que él sentía, incluso ver lo que él veía. Una habilidad muy útil y que también da mucho miedo. ¿Cómo que si se concentra puede sentir e incluso ver lo que Link ve? Me lleva. Eso es muy creepy. Que alguien pueda espiarte en cualquier momento o saber lo que sientes puede permitir que te manipule muy fácil. Además, si en el futuro Link está chupando la piña con Malone, ¿qué pasa? Bueno, pues viene el momento de un Deus Ex Machina. Zelda comienza a tararear la nana de Zelda y Link puede escucharla. O sea, que aparte de sentir y ver, también le puede hablar. Eso explica lo que pasó cuando se golpeó la cabeza al principio del libro. Link, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó la ocarina y tocó la nana de Zelda, lo que activó una pared y de ella salió una gran hada, la cual tenía un vestido azul y ojos azules. ¿Por qué se parece más a las de A Link to the Past o a las de Minish Cap que a las de Ocarina? Pues no importa, porque cura por completo a nuestro héroe. Tanto Link como Zelda le llaman a esta habilidad su conexión especial. Pero si hay algo especial, es el cuarto fragmento de canción, pues Link ve un charco de lava y pudo ver que las burbujas del charco estallaban con una sincronización precisa.
A veces este libro me supera. Burbujas de lava que revientan en perfecta sincronización. Ni tú, ni yo, ni nadie se esperaba esta resolución para el cuarto fragmento. Pero como la marca del mapa está brillando, pues burbujas sincronizadas guardan el cuarto fragmento. Después de la resolución anterior, el mapa nos guía hasta el río Sora y por fin, un gramo de sentido. ¿Qué digo un gramo? Un kilote de sentido. Nos encontramos con las ranas cantarinas, que son 5. Esto sí que es gratificante, algo que está en el juego pega bien con la búsqueda de 5 notas para formar el fragmento al ser 5 ranas. Bien jugado, libro, bien jugado. Link obtiene el quinto fragmento. Es hora de ir a cerrar el vórtice purgatoril, pero no. Una roca golpea la mano de Link, provocando que su ocarina caiga al fondo del río. Esta parte sí que me mantuvo con la tensión alta. Y no lo digo en broma. Quien le arrojó la roca fue un Octorok, el cual con sus tentáculos intenta ahogar a Link, evitando que pueda salir del agua. No sé, pero esta parte sí que me pareció muy fuerte, te pega mucho. Tengo la transcripción del libro, la cual traduje, y esta parte la tengo marcada al completo. Las otras luchas apenas las parafraseo, pero en esta me detengo un poco, tal vez no a contárselas, pero sí a decirles que en este momento sí pude imaginar lo que sucedía y me mantuvo con los ojos sin pestañear. Bien jugado, libro, bien jugado. Bueno, al final Kaepora le lanza la espada a Link, quien la toma bajo el agua y logra zafarse del Octorok. Ahora sí, es hora de cerrar el portal y Kaepora le da un aventón a nuestro héroe. Link llega a la villa Kakariko. Recordemos que el portal estaba en un bosque cerca de la villa. Todos los habitantes están huyendo. La fuerza del vórtice ha crecido y ha empezado a absorber cosas tan lejanas como el mismo pueblo. Link, sabiendo que el vórtice solo aspira cosas que están enfrente de él, lo rodea tratando de evitar que lo succione. Y ya cerca del vórtice comienza a entonar los fragmentos de la canción. Pero, como si fuese una bestia que sabía que le están dando caza, el vórtice empezó a revolverse con más fuerza. El viento era cada vez más rápido. Este alcanzó a Link, el cual sintió como sus pies se elevaban del suelo. Dentro de esos poderosos vientos pudo escuchar gritos de terror y desesperación de ese mundo al otro lado del portal. Link dejó caer la ocarina. Esta vez sí era su final. No, Link, aguanta. Era la voz de Impa, la cual tenía amarrada una soga a su cintura. Sosteniendo la mano de Link y luego sujetándolo firmemente de la cintura, pudieron aguantar el arreciar del viento. Link, la ocarina, llamó Zelda. Link vio la ocarina, la tomó y comenzó a entonar cada fragmento de la canción. Y con cada uno, el viento amainaba, hasta que por fin se cerró. Todos se acercaron a Link, Kaepora, Impa, Zelda y Navi. Recordó que si no fuera por cada uno de ellos, él estaría muerto en alguna de las pruebas que tuvo que pasar hasta ahora. Protegeremos Hyrule, dijo Link, juntos. La princesa Zelda sonrió, juntos. Entonces, los amigos abandonaron el bosque, listos para enfrentarse al siguiente desafío que se cruzará en su camino, demostrándonos que el One Piece siempre fueron los amigos que hicimos en el camino. Es un libro infantil. Tampoco voy a ser tan cínico de compararlo con otras obras más serias. La verdad, siempre he querido leer un libro de Zelda que intente adaptar lo que sientes cuando estás en una mazmorra o las luchas contra jefes. Y no, los mangas y los cómics no me valen. Me refiero a libros. Este libro no tiene ni mazmorras ni jefes. Soy un señor mayor y no soy el target de este libro, así que para no ser tan parcial, me leí las reseñas de los padres que sí se los habían comprado a sus hijos y en general son bastante buenas. Incluso algunos niños lo tienen como su libro favorito y los padres lo mencionan como una buena forma de atraer a los niños a la saga y poder compartir con ellos el gusto por la misma. Claro, tú y yo le podemos encontrar 1000 problemas, cosas de continuidad, las peleas con los enemigos al ser los básicos y que los pinten como la gran cosa, sí que le baja epicidad a casi todos los combates. Si no fuera por el Octorok que intenta llevarse al fondo del río a Link, diría que todas son decepcionantes. En algunos casos el libro tiene sus aciertos en conceptos del juego, como destruir rocas resquebrajadas con bombas, el uso del tirachinas y las nueces Deku estuvo muy bien.
Recordarnos cosas como que Link tiene el brazalete de poder para arrancar flores bomba y mencionarlo son buenos puntos, pero que Navi esté revoloteando por ahí a la vez que Link tiene el arco de las hadas solo me dice que colocaron las cosas más reconocibles sin importar dónde está situado el libro cronológicamente. Además, el fallo garrafal de la pócima verde aún me sigue dejando un mal sabor de boca por la desconexión de algunos conceptos básicos. De nuevo, a los niños les gusta. Entonces, el libro cumple. Por desgracia, solo está en inglés. Y desde su publicación, ya han pasado 20 años. Dudo mucho que Nintendo quiera volverlo a traer. Aunque tal vez con la película se animen con otros tipos de adaptaciones. Y yo pueda tener mi libro de mazmorras y jefes de Zelda. ¿Conocen algún otro libro o material de Zelda que sí respete el lore? ¿O prefieren quedarse con las pegatinas de este?